Bueno, jóvenes, siguiendo con la explicación de las pruebas de hipótesis para dos muestras, tenemos ahora el caso 2, donde las muestras son pequeñas, varianzas poblacionales iguales pero desconocidas. Y las hipótesis nulas y alternativas siguen siendo de la misma forma, con la izquierda, con la derecha o de dos colas, pero ahora el estadístico de prueba ya no va a ser normal, sino con este estudio. Y hay que recordar que aquí se incluye nuevamente la prueba de libertad porque desconocemos las varianzas poblacionales. Continuemos con nuestro ejemplo que dice: se aplicaron dos métodos de enseñanza de la estadística al mismo número de grupos de estudiantes universitarios seleccionados aleatoriamente y se evaluó para las medias de un examen departamental de estadística al final del curso. Los resultados en escala de 1 a 5 fueron: para el método de enseñanza 1, el tamaño de la muestra fue de 12, el promedio al final del curso fue de 3,2 con una desviación estándar de 0,36 puntos. Para el método de enseñanza 2, el tamaño de la muestra fue de 15, el promedio académico fue de 3,5 puntos con una desviación estándar de 0,49 puntos. Con un alfa igual a 0,0, alfa 0.1, perdón, que eso es equivalente al 10%, se presentan los datos de evidencia suficiente para indicar una diferencia entre las medias poblacionales de las calificaciones. Los datos se obtuvieron de poblaciones normales con varianzas iguales. En este caso, aquí la pregunta nos está suministrando la hipótesis alternativa. Y en este caso la hipótesis alternativa sería de dos colas, porque nos está diciendo que si existe evidencia suficiente para indicar una diferencia entre las medias poblacionales. Entonces, teniendo en cuenta los datos del problema, la forma de ambas poblaciones son normales. Nos preguntan si las varianzas poblacionales son conocidas, en este caso no. El problema nos dice que ellas se asumen que son iguales. Las muestras son pequeñas. Como las muestras son pequeñas, esto no es conocido. Por eso es la distribución muestral este estudio. Y mi prueba de hipótesis sería de dos colas. Ahora definimos los parámetros, en este caso, que son los promedios del rendimiento académico para ambas poblaciones. Tengo aquí mi hipótesis nula y alternativa. Nuestro nivel de significancia, que es del 10%, de 0,1 punto. Calculamos el estadístico de prueba, pero para poder calcular el estadístico de prueba en este caso primero se debe conocer la varianza, cuasivarianza o varianza combinada. Aquí esta fórmula me está indicando que al tamaño de la muestra 1 le restamos 1, lo multiplicamos por la varianza de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2, le restamos 1 y lo multiplicamos por la varianza muestral. Y eso lo vamos a dividir sobre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Reemplazando los valores se obtiene que la varianza combinada es el resultado que aquí está mostrado, 0,19148. Ahora sí procedemos a calcular el estadístico de prueba, que nos indica que el estadístico de prueba para este caso sería el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 menos la diferencia de los promedios poblacionales dividido entre la raíz cuadrada de la varianza combinada sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza combinada sobre el tamaño de la muestra 2. Reemplazando estos valores obtenemos que en nuestro estadístico de prueba es menos 1,1770. Entonces, para una prueba de nivel del 10% tenemos que alfa es 0,1, como lo habíamos dicho inicialmente. Nuestro estadístico teórico sería igual a sería positivo o negativo, menos 1,708. Y en este caso, este valor es dado para 25 grados de libertad. Entonces, recuerda que ahora debo comparar mi estadístico de prueba con el teórico. Para este caso, como la prueba es de dos colas, se va a rechazar si este valor que está aquí es menor o igual que el estadístico teórico en el caso negativo, o que sea mayor o igual que este valor pero positivo para el estadístico
teórico. Por esto aquí estamos colocando más o menos. Bueno, jóvenes, entonces vamos a mirar o a comparar el estadístico de prueba con el estadístico teórico. Entonces rechazamos, dado que este valor es menor que este valor negativo. Por lo tanto, podemos concluir a un nivel de confianza del 10% que los datos muestran evidencia suficiente para indicar una diferencia entre las medias poblacionales de las calificaciones. Siguiente paso, ahora vamos a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando la plantilla de Excel. Bueno chicos, ahora continuando con nuestro ejemplo, pero ahora la solución va a ser utilizando la plantilla Excel. Entonces recuerda que la forma de las poblaciones, en este caso son normales, las varianzas poblacionales no son conocidas, son iguales las varianzas, a pesar de que son desconocidas, son iguales según la información suministrada por nuestro problema. El tamaño de ambas muestras son pequeñas, por lo tanto, como las muestras son pequeñas y las varianzas poblacionales son desconocidas, te recuerdo que la distribución muestral en este caso sería T de estudio. Esta primera plantilla no nos sirve porque esta primera plantilla es para las varianzas poblacionales conocidas o que las muestras sean grandes en la eventualidad que las varianzas poblacionales sean desconocidas. Y esta segunda plantilla es la indicada porque las varianzas poblacionales son desconocidas, iguales y las muestras son pequeñas. Reemplazando nuestros valores aquí de versión estándar de la muestra 1, 0.36, tamaño de la muestra 1 es 12, el promedio de la muestra 1 es de 3.2, de versión estándar de la muestra 2 es 0.49, el tamaño de la muestra 2 es 15, el promedio de la muestra 2 es 3.5, la diferencia de medias poblacionales en este caso 0, el nivel de significancia es de 0.1 o 10%. Automáticamente en esta plantilla nos halla el valor de la varianza combinada, los grados de libertad y nuestro estadístico de prueba, sin necesidad de hacer ninguna operación matemática por parte de nosotros. Entonces ahora vamos a sacar nuestra conclusión basada en el nivel de significancia y recordando que mi prueba de hipótesis era de 2 colas. Entonces, como lo habíamos dicho en la diapositiva, que se rechaza la hipótesis nula. Pero en la eventualidad de que no nos dieran el nivel de significancia, yo puedo sacar también mi conclusión basada con base al estadístico de prueba. Entonces, si el estadístico de prueba yo lo asumo que es del 10%, perdón, repito, vamos a hacer ahora la conclusión basada en nuestro estadístico de prueba. Y aquí te voy a enseñar algo interesante. La conclusión dice rechazamos H0 si lo estamos comparando con un nivel de significancia del 10%. Pero si nuestro nivel de significancia no es del 10%, sino del 5%, recalco, si mi nivel de significancia es del 10% y tomo como referencia el valor P basado al 10%, rechazamos la hipótesis nula para el caso de 2 colas. Pero vamos a cambiar aquí el nivel de significancia del 10% a un 5%. Y notamos que para el caso del 5% no se rechaza. Entonces deben tener mucho cuidado al momento de reemplazar o con qué nivel de significancia se va a trabajar. Que para algunos casos, mira, si mi nivel de significancia es del 5%, no rechazo la hipótesis nula. Pero en este caso que estamos trabajando con un nivel de significancia del 10%, sí la rechazamos. Bueno, jóvenes, espero que se me suscriban a mi canal. Muchas gracias.